Muy bien, el día de hoy estamos muy complacidos. Les saludamos aquí desde la Biblioteca Central Pedro Zulem con una conferencia bastante interesante que refiere a justamente los casos especiales que todo académico, que todo investigador debe conocer respecto de las orientaciones que brinda la Asociación Psicológica Americana, más conocido como APA. ¿Ya? Respecto del estilo de citar y el estilo de referenciar. Casos especiales que vamos a ver, por supuesto, también hay la posibilidad de ayudarnos con la inteligencia artificial, pero recuerden ustedes que lo que prima aquí en realidad es la verificación humana. Eso por sobre encima de todo tipo de inteligencia artificial está la ética e investigación de citar correctamente, muchas veces estamos haciendo citaciones inadecuadas. La, los datos de los que se alimentan, por ejemplo, los gestores bibliográficos tienen muchos errores. Si uno recurre a las bases de datos, se presentan también los datas, la metadata, con algunos errores que tenemos que verificar. Es así que el día de hoy nos congregamos con este interesante asunto de cómo nosotros manejar algunos casos especiales en las que utilizamos el estilo de citación de la Asociación Psicológica Americana, APA, conocido como normas APA, pero que en realidad son orientaciones para estandarizar el- la escritura académica y científica. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a compartir ya nuestro material y estaremos dando cuenta de lo concerniente para el día de hoy. Bien, estamos ya presentando nuestro material. Recordamos, estamos nosotros siempre en lo que se refiere aquí, ya en lo que se refiere a la versión en inglés, es la séptima edición. Y cuando hablamos de la versión en español, y ya tenemos, estamos en la cuarta. Es muy probable que el próximo año aparezca la quinta edición en español y la octava edición ya en inglés, considerando aspectos relacionados con la inteligencia artificial que todo el mundo ahora ya hace uso. ¿Para qué? Para agilizar búsquedas, para reducir tiempos, y eso es muy favorable. Eso está muy favorable, pero no se olviden siempre, tenemos que realizar la verificación correspondiente, usarlo de manera ética, utilizar como corresponde. Entonces, esa es la manera de poder utilizar este tipo de herramientas. Muy bien, entonces ya estamos aquí reunidos y vamos a de inmediato dar cuenta casos especiales que tienen que ver con el estilo de citación correspondiente usado, estilo de citación y referenciación, APA versión 7 en inglés, cuarta versión en español. Muy bien, entonces vamos de una vez a mencionar lo siguiente. Fíjense ustedes, cuando tenemos nosotros citaciones, ahora que ya en el campo académico se han puesto de relieve modelos que tienen que mostrar no solo el respeto por la autoría que corresponde a un determinado autor, sino también de tomar en cuenta la referencia de el documento, la referencia de la fuente. Y es así que es importante conocer los pormenores, ya que tienen que considerarse con respecto a cómo es la manera adecuada de citar en el texto y el modo también óptimo de referenciar
la fuente al final del documento. Eso es muy importante. Entonces, vamos sin más a mencionar lo siguiente. Fíjense, existen eh, citaciones que se hacen en el texto, pero que muchas veces se desconoce tal vez y que ahora ya la mayoría de revistas, por ejemplo, no está solicitando o no permite muchas veces, sugiere que no se hagan citas textuales. La tendencia es a la no utilización de citas textuales, salvo sea el caso, miren, salvo sea el caso de una norma, una ley, un concepto, tal cual, etcétera. Entonces, eso sí eh, va a tener que trasladarse tal cual. Sin embargo, no, ya es recomendado si ustedes van y buscan en las revistas indexadas, en los formatos de tesis últimos, de posgrado, de doctorado, no van a encontrar muchas citas textuales. A lo menos son citas breves, pero citas extensas como se utilizaban de 40 palabras a más, ya no se estilan. Muy bien, entonces, vamos nosotros siempre a considerar que cuando se toma, miren, cuando se toman las fuentes y se extraen ideas, debemos reconocer esas ideas. Existen también, y aquí vamos a indicar lo siguiente, en esta versión 7 de la APA, en versión inglés y cuarta en español, ya se deja totalmente claro el asunto de que muchas veces se creía que solo hay que colocar el primer apellido. En algunos se mantienen los códigos ORCID de los investigadores, muchas veces aparecen simplemente con un solo apellido. Pero es importante tomar en cuenta que lo que menciona APA es que hay que consignar el apellido, si está escrito el apellido del autor. Y si los autores latinoamericanos, por lo general, tienen dos apellidos y hasta más, y si están registrados de esa manera en los documentos, los cuales hemos eh, evidenciado para poder sacar, extraer las ideas, tenemos que consignar los dos apellidos, los apellidos correspondientes del autor. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de eso en primer lugar. Bien, llamamos aquí cuando utilizamos nosotros citas que nos van a permitir tener en el texto que mencionar el apellido del autor y el año de publicación del documento. El año de publicación del documento. Podríamos utilizar de inmediato la forma narrativa o la forma parentética. La forma parentética se menciona así porque al final de la cita aparece entre paréntesis, ¿ya? Los datos de el autor, el apellido y el año de publicación. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, dos formas de hacer la citación correspondiente. Uno, mencionando, en este caso, al autor Cárdenas, el año entre paréntesis y dar cuenta de lo que se está trasladando como idea. Aquí nos podemos dar cuenta de inmediato que se trata de una cita parafraseada, de una cita indirecta. ¿Por qué? Tiene menos de 40 palabras, como menciona APA, y no está entre comillas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es una cita de paráfrasis. ¿Y qué es lo que más se está solicitando últimamente?
leer la información, asimilarla, expresarla en propios términos de quien está realizando el documento, sin tergiversarla, sin mutilarla, manteniendo las ideas del autor y sobre todo consignando con mucha claridad a quien corresponda, ¿ya? Eso es importante. Y lo otro, como mencionamos allí, tenemos también la cita, que por el contrario, inicia con el concepto, con la idea, y al final va a consignar, por último, entre paréntesis, va a consignar el apellido y el año de publicación. Entonces, incluso últimamente, se está mencionando, a ver, vamos a ver, acá dice, ¿dónde ubico la? Aquí le vamos a pasar a Gilberto, le vamos a enviar nuevamente a los que acaban de ingresar el formulario de asistencia. Ahí lo tiene. Muy bien. Entonces, esto es importante consignarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué se solicita ahora que se prefiere utilizar citas indirectas? Porque ya no se estila estar colocando copia y pega, porque en realidad las citas textuales que eran muy usadas anteriormente, veíamos una tesis abultada con muchas citas directas, trasladándose párrafo y todo lo demás, y poco espacio para la escritura propia. Entonces ahora que se ha reducido una tesis, por ejemplo, un informe de tesis, no es necesario que sea voluminoso. Antes era de 150, 200, 250 eh, páginas. Ahora, cuanto más concisa la tesis, el informe, cuanto más claridad, precisión tiene, es mucho mejor. Entonces, de allí que ya estamos nosotros frente a otro tipo de escritura. Bien, rápidamente para dar cuenta aquí de los casos especiales, ¿de acuerdo? Miren, por ejemplo, muchas veces se considera de que hay una sola forma, hay un solo modo de poder redactar la cita para introducirla, en este caso, en nuestro texto. Y no es así, no es así. Entonces, estamos ya. Agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia. Están incorporándose mucho más participantes el día de hoy. Muy bien. Es decir, ¿cómo podemos citar directamente, ¿no? Al autor en un texto? De diferentes maneras. Por ejemplo, ahí tenemos un primer estilo que es muy común. Luego tenemos otras formas de dictar y eso va a corresponder al estilo que tenga el autor del texto que nosotros, o en este caso del académico. Eso es muy importante. Entonces, no hay manera única. Algunos consideran y siempre están y aducen, hay que consignar un solo estilo, según o de acuerdo con, según fulano, según sutano. No, hay muchas maneras de poder consignar las citas, de hacer la citación en el propio corpus textual. Ya, las citaciones directas, por ejemplo, aquí, las citaciones directas, y lo tenemos, a ver, ya, aquí menciona don Ricardo Melgarejo, ¿me puede explicar el segundo estilo? Porque no recuerdo haberlo visto. A ver, vamos a ver. Aquí, ok. ¿Qué se menciona? Fíjese, eh, siempre que nosotros consideramos, no debe faltar el año y
los apellidos, y en este caso, si se trata de una cita directa o inclusive de una cita indirecta o parafraseada, se solicita, inclusive ahora ya las revistas, por ejemplo, de cuartil 2, cuartil 1, solicitan el número de página para hacer la verificación correspondiente. ¿Ya? Entonces, antes no se consideraba, ahora sí. ¿Qué cumple? Debe cumplir con el apellido, el año y el número de página, en este caso. Entonces, vamos a considerar ahora aquí que las citaciones más frecuentes son la cita indirecta o llamada también paráfrasis. ¿Qué significa ello? ¿Por qué nosotros debemos considerar citas indirectas o paráfrasis? Quiere decir que, en primer lugar, el académico, quien escribe el documento, debe leer el contenido. Para eso es importante y también agilizar procesos utilizando inteligencia artificial. Eso no es malo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que muchas veces se sataniza la inteligencia artificial, pero estamos en el mundo en el que el uso de la inteligencia artificial está ya influyendo de manera beneficiosa y con ciertos controles, con cierta rigurosidad en la ética, en la declaración de su uso y en el modo responsable de cómo se utiliza para agilizar procesos, por ejemplo, de búsqueda de información, de comparación de ideas similares o contrarias. Y eso va a permitir que nosotros más rápidamente podamos tener lo que nos ofrece sintéticamente el mundo académico que está inmerso dentro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no aparece de la nada, aparece de todo lo que se ha producido por la inteligencia humana, ¿de acuerdo? Y nos ayuda a concretar las ideas, el traslado de información. Entonces aquí lo que es importante es la forma como tú lo haces tuyo. Entonces, hay un estilo de citación que se llama la citación eh, de comunicaciones personales y que antes no se consideraba, pero ahora con la accesibilidad y en este espacio que tenemos nosotros, que se encuentra presente, por ejemplo, redes sociales, los chats, los correos electrónicos, ahora es muy importante considerar este tipo de citación. ¿Cuándo se hace uso de una situación de comunicación personal? Por ejemplo, ¿no? Cuando los trabajos no pueden ser consultados por los lectores, ¿ya? Entonces se van a citar en el texto como comunicaciones personales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, sin duda, de que si usted conoce a un especialista, si usted tiene comunicación con alguna persona que ha investigado, una persona que tiene, digamos, manejo de algún campo dentro de la investigación, dentro de algún tema, entonces lo que puede hacer es incluso comunicarse vía, muy buenas tardes, vamos a colocar nuevamente nuestro formulario de asistencia. Entonces, fíjense ustedes. Lo que vamos a hacer es una llamada telefónica. Usted no puede sustentar al final con una referencia dónde va a encontrar esa llamada telefónica. El correo electrónico no le va a permitir a alguien ingresar a su correo y verificar dónde está el correo. Entonces, en ese caso se llaman comunicaciones personales, que pueden ser llamadas por teléfono, pueden ser correos, que pueden ser chats, y de esta manera usted debe citar en el texto de dando cuenta de la inicial del nombre y el apellido o apellidos de la persona con quien se ha comunicado y la fecha exacta en que se realizó la comunicación. ¿De acuerdo? A eso se llama citación de comunicaciones personales, que antes no se tomaba en cuenta. Entonces, por ejemplo, si usted hizo una llamada por teléfono, si usted se escribió por el chat y ahí le dieron una explicación, un especialista o una persona que está vinculada al mundo académico y de la investigación,
tiene que citarlo en el texto, ¿ya? Entonces, accede a tu cuenta. Ajá, ya, sí. Ahí tenemos que el formulario, para utilizar el formulario, tienen que confirmarse con una cuenta de correo. Ya, ese es el asunto. Miren ustedes, tenemos aquí esta forma de citar como comunicación personal colocando la fecha exacta en que se realizó dicha comunicación. Lo que no va a aparecer sí es en el listado de referencias, porque no va a haber referencia tal, solo va a estar citado en el texto. Aquí, estos casos especiales y que hay que considerar muy en claro, fíjense, aquí también queremos ser muy claros en anunciar lo siguiente. Cuando citamos la primera vez, ¿ya? Ahora en esta versión, que ya viene desde inicios, llega acá a finales del 2019, el 2020 empieza a manejarse y que ya todas las universidades, a ver aquí, y a todas las universidades incluso en el mundo lo maneja. Entonces, fíjense, tenemos que en la primera cita vamos a colocar cuando son, por ejemplo, aquí, dos autores, colocamos los apellidos de los dos autores. Eso en cuanto se refiere a la primera cita. Las citas siguientes, si son dos autores, se siguen consignando a los dos autores. ¿Qué sucede? Muchas veces se ha utilizado ya aquí el ampersand. Cuando nosotros estamos redactando en español, y ahora estas son recomendaciones, en última instancia, siempre, ya, siempre se va a considerar lo que la unidad de posgrado, lo que la universidad, lo que la revista indique. No podemos ponernos en contra porque son orientaciones generales y que las particularidades y las especificaciones lo van a dar siempre ya las revistas, la unidad de posgrado, etcétera. Por lo tanto, es importante conocer, pero siempre va a tener la última palabra la institución. Entonces, por ejemplo, aquí siempre hay un error en que se utiliza el ampersand, que es una forma abreviada de decir y, pero en inglés. Porque en inglés nosotros tenemos eh, tres letras para decir y. Entonces, AND, and. Esas tres letras se simplifican, ¿ya? A través del ampersand, y entonces allí vamos nosotros, sale para utilizar, y creemos nosotros allí, en este caso, de que el ampersand que aparece fue traducido al español también con ese signo. El ampersand es cuando el texto está en inglés. Nosotros tenemos una sola letra como conector entre dos apellidos, ¿de acuerdo? Una sola letra, la Y, ¿no? Antes llamada Y. No hay necesidad de cambiarlo por el ampersand. El ampersand es justamente para abreviar esas tres letritas de AND, colocamos con ese símbolo del ampersand. Pero en español no necesitamos. Si usted escribe en inglés, ahí puede utilizar. En última instancia, si el asesor de tesis, si la normativa de la institución, de la unidad de posgrado, la revista, le exige que debe utilizar el ampersand para uniformizar, porque ese es el estilo de la revista, etcétera, tiene que hacerlo. Pero es importante conocer, ¿de acuerdo? Ya la Real Academia se ha manifestado al respecto y dice que no se puede utilizar ese símbolo del ampersand que es de una abreviatura inglesa. Bien, aquí. ¿Cómo hacer cuando ya se presentan de tres a más autores? Como en este caso, por ejemplo, de un artículo,
aparece en el primer artículo, ¿ya? En el artículo aparece el primer autor. Ese primer autor es en orden de prioridad, en orden de importancia, tal vez el jefe del equipo multidisciplinario, el jefe de investigación, quien lidera la investigación, quien toma la mayor parte, etcétera. Va a considerarse en todos los casos al primer autor y luego consignamos et al, que et al viene del latín, ¿ya? Viene del latín. Y entonces, allí vamos a Raquel Calle, no se puede hacer al link de asistencia de soporte para acceder. Ya. En todo caso, Raquel, yo le voy a escribir ahora por interno, aquí, voy a escribir aquí un correito para que usted me pueda enviar ahí, enviar un correo y ahí lo vamos a registrar, ¿ya? Acabo de enviarle, Raquel. Ok. Entonces, muy bien, ya, perfecto. Normalmente vuelve a enviar el link de asistencia. Si hay alguien, así es. Ok, entonces fíjense ustedes, esa abreviatura et al, que es un término que viene del latín y significa y otros, debe consignarse. Lo que no se debe hacer es poner en cursiva, sino solamente en redondas. ¿De acuerdo? Eso hay que consignar la primera vez que utilizamos y también, ¿ya? También nosotros podemos considerar ahí todas las veces que se citen de tres a más autores, hay que considerar al primer autor y luego colocamos et al. Eso es importante considerar. Por ejemplo, ahí tienen, ¿no? Eddy et al. 2021 y también nuevamente Eddy et al. En las siguientes menciones, consideraciones de esa cita. Eso es muy importante. Aquí, otro de los casos especiales y que debemos nosotros considerar, fíjense, es la citación de fuentes secundarias. ¿Cuándo se utiliza la citación, también conocida como cita de citas? Esta citación de fuentes secundarias quiere decir que usted está buscando información, está buscando eh, datos que provengan de documentos antiguos en las que tal vez no se ha podido digitalizar, no se encuentra el texto ni en las bibliotecas ni en algún repositorio. Y lo que nosotros hacemos es tomar en cuenta lo que otros investigadores más recientes han considerado respecto de ese autor. Y entonces se toma de esa fuente secundaria el dato, ¿ya? La idea del autor que nosotros tenemos limitaciones en poder conseguir, ¿ya? Nosotros no podemos conseguir la fuente original. Por lo tanto, como en este caso, por ejemplo, se requiere lo que García Aretio en el año 1987 ya señaló en un artículo, pero no lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar. Hay una pregunta aquí, nos dicen, Eduardo, si se cita por primera vez cinco autores, ¿se puede usar et al o por ser la primera vez? No. Mira, Eduardo, en la citación de varios autores, solamente cuando se tratan de dos autores, todas las veces se citan a los dos autores. Cuando son de tres autores a más, ya no hay que colocar ni a los tres la primera vez, ni a los cuatro, ni a los cinco, como lo hacía APA 6. Sino, aquí lo que hay que considerar es simplemente al primer autor y luego se consigna et al.
la primera vez que cites o las siguientes veces que se cite en el texto. ¿Ya? Eso es lo que hay que considerar. Donde hay que colocar a todos es en la referencia. En la referencia sí es que vamos a considerar a todos los autores. Vamos entonces aquí también a enviar el link de asistencia nuevamente. Ahí lo tiene. Entonces, esto es aquí. Miren, si no encontramos el documento de García Aretio, nos vamos a ir nosotros a un documento más reciente del año 2002 en, en el que se nota que ha citado al autor que nosotros queremos, el otro autor de un documento de apellido Padula Perkins. Por lo tanto, nosotros no estamos accediendo al documento de García Aretio directamente, sino a través del documento de Padula Perkins. Por lo tanto, se cita como fuente secundaria. Se traslada la información, se parafrasea la información. En este caso, ¿qué es la educación a distancia para García Aretio, uno de los pioneros de la educación a distancia? Y él dice que es un sistema tecnológico de comunicación masiva, etcétera. Y ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? No vamos a citar exactamente a García Aretio, sino el documento tenemos que considerar de cómo se citó en Padula Perkins, porque es el documento que nosotros estamos tomando en cuenta. ¿Ya? Y por lo tanto, allí debemos consignar a Padula Perkins. Y en la referencia lo mismo. En la referencia no podemos citar a García Aretio porque no hemos consultado su texto, no hemos consultado esa fuente, ¿de acuerdo? No hemos consultado a García Aretio de manera directa. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es, ¿ya? Tener en la referencia el documento de Padula Perkins. Y esa es la que se va a citar en este caso, el artículo de Padula Perkins, la cuestión bibliográfica en la educación a distancia, por la revista Educación y Biblioteca, y ahí tenemos los demás datos, inclusive ya el URL correspondiente del PDF. Entonces, esa es la manera, es otra también caso especial de citación. Esto es lo que muchas veces se desconoce y que hoy día queremos compartir con ustedes. Se puede cambiar cuando se hace el traslado tal cual de una cita directa, por ejemplo, ¿ya? Supongamos que se quiere colocar aquí información directamente de alguna fuente, de algún autor. Y hay partes en el texto que son ideas secundarias y que queremos omitir para no ser tan extensa la cita. Lo que hacemos, ¿se puede omitir parte del texto original? Sí se puede. Se puede siempre y cuando se evidencie a través de qué, se evidencie a través de colocar corchetes y dentro de los corchetes tres puntitos. Esos tres puntitos al lector académico, al lector conocedor, le va a dar señales de que se ha extraído, ¿ya? Se ha omitido parte del texto original y eso es lo que se tiene cuando se visualiza esos corchetes con tres puntitos suspensivos. Lo mismo, podemos adicionar términos, conectores, en una cita directa, si estamos haciendo, por ejemplo, un ensayo, si estamos haciendo un informe de pregrado, etcétera, sí se puede. Sí se puede, por supuesto que se puede. Y hay que colocarlo también entre corchetes. Por ejemplo, ahí el conector, por lo tanto, ha sido incluido por quien está escribiendo el documento. Entonces,
En el texto original de la cita solamente aparece una organización es un sistema de vínculos. La calidad de estos vínculos determina la calidad de la educación en la escuela. Eso es lo que aparece. Entonces, aquí, ese por lo tanto es añadido por el autor. Entonces, ese texto, ese conector que estamos agregando, se coloca entre corchetes. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Lo mismo, podemos ya colocar enfatizando una palabra o palabras que en la fuente original no aparecen y se pueden colocar, por ejemplo, cursivas, se pueden colocar negritas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos allí? Explicamos entre corchetes, en este caso, cursivas añadidas. ¿Qué quiere decir? Que la cursiva no corresponde al texto original, sino que la cursiva ha sido hecha, ha sido realizada por el autor del documento que se tiene a la mano. Entonces, esa es, no solo se coloca énfasis agregado, a ver, énfasis agregado. Si nosotros colocamos énfasis agregado, puede eso considerarse como negritas, puede ser mayúsculas, uso de altas, puede ser también cursiva, subrayado, etcétera. Entonces, para mayor precisión, hay que colocar, como es en este caso, cursivas añadidas. Si le colocamos énfasis nada más, puede remitir a una interpretación no muy adecuada. Tenemos que ser más precisos en este caso. Si yo pongo un término y cambio, lo pongo todo en altas, en mayúsculas, tengo que colocar mayúsculas añadidas y etcétera, etcétera. Entonces, o subrayado, también puedo colocar el subrayado añadido. Entonces, esto para darle más precisión al lector. Lo que queremos nosotros es ser totalmente transparentes con lo que manipulamos el texto original. Entonces, esa también es una forma adecuada. Esto es importante conocer. Esto es otro detalle que debemos nosotros tener en cuenta. Miren, muchas veces se lee en documentos académicos, en informes de tesis, en artículos de revistas, sobre todo cuando estamos en la parte de la digamos, de la problematización, de la parte introductoria, etcétera, donde se toman en cuenta organismos internacionales e inclusive organismos de índole nacional, lo que tenemos que hacer con estos autores corporativos es que la primera vez que se cite, la primera vez que se ubique en la cita, hay que colocarlo completo. Profesor, me decían, pero, por ejemplo, ¿quién no conoce OMS? ¿De acuerdo? Organización Mundial de la Salud. Sí, es probable que muchos lo conozcan. Sin embargo, por una normativa, por una forma en la que nosotros estandarizamos de acuerdo a el estilo de citación, en este caso de la APA, y también lo hace, lo mismo inquiere, por ejemplo, el estilo Harvard, el estilo ISO, el estilo Vancouver, coinciden en lo mismo, en que la primera vez, ya aquí, vamos a poner nuevamente la asistencia y ahí lo tenemos. Entonces, fíjense ustedes, en este caso, la primera vez que se coloca en el corpus textual, debemos eh, mencionar completo. Luego de eso vendrá la sigla o el acrónimo correspondiente, como es en este caso de INDECOPI. ¿De acuerdo? La primera vez aparece la denominación completa y posteriormente solo ya se incluye la manera abreviada, porque también son abreviaturas. Listo. Ahora, mucho cuidado cuando se cite al Minedu. Muchas veces se ha colocado simplemente en la primera cita, según el Ministerio de Educación, y entre paréntesis Minedu, y las siguientes veces se cita Minedu, Minedu, Minedu.
La forma correcta con los ministerios, por ejemplo, es de colocar que es del Perú. Entonces, la forma correcta, completa del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud es Ministerio de Educación del Perú. Y entre paréntesis, Minedu. Y las siguientes veces se colocará simplemente Minedu para hacer ya en un primer momento dar cuenta de que se trata del Ministerio de Educación del Perú, para evitar confusiones, porque en muchos países latinoamericanos esa denominación de Minedu va a tener coincidencia. Esto es entonces una de las formas también que hay que considerar. Que hay otro modo de citar también lo mismo que hemos estado poniendo de manifiesto. Esto es otro caso también especial de citación que hay que conocer. Cuando se citan dos o más trabajos ya dentro del mismo paréntesis. Por ejemplo, en revistas, actualmente si ustedes están publicando en revistas indexadas, en Scopus, por ejemplo, cuartiles 3, cuartil 2, cuartil 1, es muy probable de que ya las citaciones que se hagan en esos artículos, y hay que tener mucho cuidado. Usted quiere publicar, por ejemplo, ¿no? Si usted quiere publicar vamos a suponer, para empezar en Cielo, ¿ya? Si usted quiere publicar en Cielo, lo menos que tiene que hacer es citar artículos de Cielo. No vaya a ser que usted quiera citar, quiere presentar un documento, un artículo a Cielo y no ha citado solamente el Latindex. Entonces, de ahí no va a pasar el control. Tenemos que hacer citaciones que le den peso a tu documento. Lo mismo para Scopus. He revisado artículos. Estoy haciendo este artículo, profesor. A ver, me lo envían para darle una mirada y le digo, aquí tú no has citado ningún documento, ningún artículo de revistas indexadas en Scopus. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces ahí no va a tener el mismo peso, va a ser rechazado. En este caso, por ejemplo, ¿qué refiere? Refiere de que el autor está escribiendo de manera, mire, indirecta, o sea, está haciendo una paráfrasis, está redactando, pero ha encontrado coincidencias entre lo que menciona el autor Eco en el 81, en lo que dice Jacobson en el 74, en lo que menciona Rey el 73 y lo que dice Sepcock en el 1976. ¿Qué quiere decir? Que este autor, quien está haciendo el documento, ha leído a estos cuatro autores y los cuatro autores coinciden en esta idea. Miren, es frecuente definir la semiótica y así suele aparecer en el diccionario como doctrina, teoría general o ciencia de los signos, siguiendo una tradición filosófica que comienza con los estoicos. Esa idea lo comparten tanto Eco, Jacobson, Rey y Seco. ¿Ya? Estas formas de multicitaciones se llaman citación de múltiples autores, es lo que se estila ya últimamente en las revistas de alto impacto. ¿Qué hace? ¿Qué quiere decir esto? Que el autor ha leído pues a varios autores y está sintetizando las ideas de esos autores, las coincidencias, ¿de acuerdo? Entonces le da peso. Si encontramos, por ejemplo, aquí, es muy sencillo decir, por ejemplo, ¿no? Acá tengo que, para decir esto, ha leído a Eco, a Jacobson, a Rey y a Sepp. Entonces, en una sustentación, si usted presenta un tipo de citación al respecto, alguien le podrá decir, sí, ¿y cómo se llamó el documento de SEPCO que usted leyó? Y si quien está sustentando la tesis se queda sin piso y dice, bueno, no, así encontré la cita, entonces quiere decir que no ha leído los documentos originales. Para poder colocar una citación de este tipo, es que hay que ir a la referencia de ECO. Acá me va a generar cuántas.
referencias, cuatro referencias. Me va a resultar aquí cuatro referencias. La de Eco, la de Jacobson, la de Rey, la de Sepp. Por eso es importante haber leído estos documentos y sintetizarlo en una cita como esta. Los autores van a ir en orden alfabético, no por año de menor a año mayor, sino en orden alfabético, así tal cual lo señala APA también cuando hace eh, las referencias. Otro aspecto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué hacer cuando encontramos que autores tienen el mismo apellido? ¿Qué hacer? ¿De acuerdo? Si tienen el mismo apellido. Lo que vamos a considerar, lógicamente, muchas veces hay coincidencias. Si los autores ahora aparecen con dos apellidos, y ahí sí vamos a tener que, por lo menos uno se diferenciará con el apellido. Entonces, lo que se hace aquí es considerar la inicial del nombre, la inicial del primer nombre. ¿De acuerdo? Entonces, eso debe ir primero para diferenciar que se tratan de autores distintos, si no pareciera que es el mismo autor. Entonces, eso puede ser. Sucede incluso que coincide, me dice el profesor, uno se llama Jorge y el otro se llama José. ¿Cómo hacer la diferencia? Ahora los dos vamos a poner J y J. Ya, en este caso, hay que colocar el nombre completo. O sea, hay maneras de cómo salir de esta situación que puede causar un tanto, ¿qué hago ahora que parece que fuera el mismo autor? Ya, entonces, ahí tenemos. Lo mismo aquí cuando mencionamos que un autor ya ha publicado en diferentes años y a través de esos documentos ha mantenido la misma versión, ha mantenido el mismo discurso, la misma posición, el mismo concepto. Entonces, en este caso, se va a citar al mismo autor, ¿ya? Con sus publicaciones en distintos años, como tenemos aquí el ejemplo. Aquí dice, ¿no? Se menciona a Quirós y luego viene el documento del 2012, el 2015 y el 2018. Los años se van a considerar desde el más antiguo al más reciente. Y en las referencias también se van a ubicar de la misma forma. Es el mismo autor. ¿Qué documento debo colocar primero? El más antiguo. Y luego aparecen los demás. Y estos son casos especiales que muchas veces tenemos y nos ponen en aprieto. Por eso es que aquí estamos desmenuzándolo. Lo mismo aquí. Mire, hay autores que publican a menudo, publican frecuentemente. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué hacer si hemos consignado nosotros, ya, que un autor ha publicado el mismo año dos, tres, cuatro, cinco veces? Entonces son documentos distintos. Entonces aquí, por ejemplo, el mismo autor, ya, considera en dos documentos, va a considerar la misma idea. Entonces, colocamos su apellido y los documentos del mismo año lo consignamos con los sufijos A, el otro B, etc. De esta manera, cuando nosotros referenciamos lo mismo, vamos a colocar el año y costado del año, vamos a colocar A al otro documento B y si hubiera una C, también una C. Entonces, esas referencias se van a ir ordenando de ese mismo modo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, es el caso en que tenemos dos documentos de Yaxó, ¿ya? Hechos el mismo año y por eso es que se ha considerado el documento A y el documento B. Aquí, citar inteligencia artificial
Hay muchos, miren aquí, hay muchos. A ver, vamos aquí a responder, dice Eduardo Flores. Cuando cito a una entidad internacional por primera vez, pero la entidad tiene nombre en inglés, lo puedo citar con su nombre en español, por ejemplo, el Banco de Pagos Internacionales, sus siglas son BIS, Bank for International Settlement, ya. Podría citarlo así, Banco de Pagos Internacionales, ya. Miren, ¿qué hacer cuando nosotros estamos citando organismos internacionales? ¿Ya? Organismos internacionales. Como el documento que nosotros tenemos está en español, ¿ya? Tenemos nosotros que consignar lo siguiente. ¿Usted leyó el documento en inglés o ha leído sobre esa organización en un documento que está en español? De ser así, usted ya hizo la traducción correspondiente. Por ejemplo, si nosotros decimos Organización de las Naciones Unidas, ONU, colocamos en español. Ya no vamos a poner UN, ¿ya? Para poner United o poner Nations, United Nations, ¿no? No podemos colocar de esa manera. Es importante colocar ya el nombre ya hecha la traducción. Ok, ¿cómo se cita una tabla? Si yo creo mi tabla, pero las fuentes son de otra entidad, por ejemplo, tabla del INAI, estadística. Ya, ok. Miren, cuando ustedes están trasladando una tabla como figura, ¿ya? Ahí se tiene que colocar la fuente. En la nota se debe colocar. Ahora, si usted está construyendo su tabla, pero los datos corresponden a una institución, entonces allí el autor de la tabla, el autor esa tablita, es usted, ¿ya? Pero debe precisar que la información es extraída de una organización, en este caso, por ejemplo, Banco Mundial, los datos que se han extraído han sido del Instituto Nacional de Estadística e Informática, etcétera. Por lo tanto, allí, si usted es quien está elaborando la tabla, no tiene por qué consignar, ni siquiera en la nota, ya de la tabla, eh, muchas veces se coloca de esta manera, ¿no? Autoría propia, etcétera. No, esa forma no es, simplemente no coloca lo que no coloca usted, se supone que es de su autoría. No hay que colocar ahí elaboración propia. Yo he leído muchas veces que dicen elaboración propia. Si usted en la nota no consignó de a quién corresponde, por ejemplo, ¿no? Tabla extraída de un documento de la Organización de las Naciones Unidas, ya tendrá usted que explicar ahí. En la nota se explica los pormenores de la tabla o de la figura, mas no se está colocando tanto la fuente, ¿de acuerdo? La fuente. Eh, Puede colocar ahí datos extraídos, pero no vamos a colocar elaboración propia, salvo que usted está trasladando una tabla completa a su documento. Si usted ha trasladado una figura, una imagen completa, ahí sí, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma como debemos considerar. Ahora, ojo. Hay que en última instancia, ¿cuál es la madre del cordero? Ya hemos dicho, si estamos frente a la solicitud de una revista, si estamos nosotros en una unidad de posgrado de una determinada universidad, de una determinada facultad, etcétera, y en sus documentos normativos de redacción, de orientaciones a los autores, etcétera, consignan que las tablas deben tener esto, deben tener lo otro, que muchas veces los títulos aparecen en la parte de arriba, o los títulos aparecen como subtitulados, tiene que usted ceñirse y no puede discutir a la organización, ¿ya? Esto del estilo de la APA es como una referencia, pero lo que toman en última instancia las consideraciones, ¿ya? Las consideraciones últimas lo va a tomar siempre en cuenta
la institución para la que usted está haciendo el documento. Eso es en última instancia, porque si no, no puede decir, pero me han dicho que no, no. Ya está la normativa así, y hay un documento, hay una resolución vicerrectoral, hay una resolución de la unidad de posgrado, qué sé yo. Entonces, no se puede. Cuando empezaron aquí a utilizarse, por ejemplo, por primera vez el ChatGPT y esto, la gente decía, entonces voy a citar al ChatGPT. Oiga, usted al ChatGPT no puede cometer el asunto de pedirle al ChatGPT que le diga tal o cual cosa. Eso, ya la asistencia vamos a colocarlo. Eso no se puede hacer. ¿Ya? Eso no se puede hacer. Lo que usted va a utilizar, cualquier tipo de inteligencia artificial, ¿ya? Es verificado por ejemplo, ¿ya? Es para la búsqueda de información, para la comparación, para hacer síntesis, para hacer resúmenes, para sacar comparaciones, para buscar redes de artículos que tienen la misma temática. Para eso, para poder agilizar su búsqueda. Pero de ahí, decirle a la inteligencia artificial que elabore la introducción a la realidad problemática de su tesis, eso no se hace. ¿De acuerdo? Usted no va a poder ahí. Y entonces decían, la inteligencia artificial, ¿cómo es? ¿Debo citar al ChatGPT? ¿Cómo vas a citar al ChatGPT? ¿Cómo vas a referenciar si lo que el ChatGPT o en este caso cualquier tipo de inteligencia artificial verificada para el campo de la investigación, ya como el Perplexity, por ejemplo, como Richard Rabbit, etcétera, lo que va, Scopus IA, lo que va a permitir es que te agiliza los procesos, pero en última instancia tú vas a leerlo, tú vas a asumir y tú debes trasladar tal cual las ideas a tu texto. No es que vas a copiar, no es un copia y pega de la inteligencia artificial. Entonces aquí no se puede citar y referenciar a la inteligencia artificial. Ahora, algunas universidades de primer mundo, en la parte metodológica, sí solicitan que se mencione qué tipo de inteligencia artificial se ha utilizado, por ejemplo, en la búsqueda de información o en la adecuación de sus instrumentos de investigación. ¿Ya? Debe declararse la parte metodológica. Esto siempre y cuando así lo solicite la institución, lo solicite ya la revista, etcétera. Caso contrario, no es necesario. Miren aquí, la inteligencia artificial está ya incluida incluso por la RAE. Entonces, fíjense acá, acá mismo lo dice, ¿ve? Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico, ¿ya? Entonces aquí ya lo tenemos, el diccionario de la lengua española, lo señala, la Universidad del Sur de California también da cuenta ya en sus páginas, la Biblioteca Complutense tiene de esa universidad española, tiene acceso para los estudiantes, para los docentes de inteligencia artificial verificada. Entonces, aquí. Vamos a considerar, tenemos aquí el ChatGPT, el Bing, el BART, el mismo Gemini actualmente, ya lo que tenemos ahí, Perplexity. La inteligencia artificial nunca podrá ser considerada como autor de contenido, nunca, ¿de acuerdo? Incluso esos algoritmos muchas veces van a dar información falsa o incorrecta. Es por eso, siempre que utilicemos, debemos contrastar los resultados y debemos tener un análisis crítico riguroso al respecto. ¿Ya? Entonces, va a ocurrir que pueda, si usted traslada lo que ChatGPT, lo que una inteligencia artificial ha elaborado, ¿ya? Por más prompt que ustedes eh, por más prompt que ustedes, buen prompt que hagan, no va a dejar de ser ya una elaboración de la inteligencia artificial y usted no va a trasladar a un documento como es un artículo científico, una tesis.
de ninguna manera. Sí ayuda en la búsqueda de información, en la comparación de textos, de encontrar resúmenes, etcétera. Agilizar, pero la lectura crítica lo realiza usted. Entonces, lo mismo aquí. En las referencias vamos a tener nosotros eh, estas formas cuando son artículos de revista. ¿Y por qué utilizan, profesor? Si yo utilizo un gestor bibliográfico, me ahorro todo esto, usted debe conocer. Porque el gestor bibliográfico puede también llevarle a error, siempre y cuando en la metadata haya errores. Si nosotros nos dirigimos de inmediato, por ejemplo, a, el- al Scholar Google, es decir, al Google académico, vamos a encontrar una serie de errores en los apellidos. Aparece el nombre como apellido, aparece el segundo apellido como el primero. O sea, hay una serie de errores en la metadata. Y si usted traslada de inmediato a digamos, al gestor bibliográfico, el gestor bibliográfico también lo va a consignar como error. Entonces, por eso es que es menester conocer todas estas formas, todos estos modos, para que se tenga claridad al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos y les vamos a hacer llegar cada una de las formas, ¿no? Cómo se puede referenciar un artículo de revista que tenga su código DOI, ¿ya? Si se trata de un artículo de un diario de circulación, ¿ya? Muchas veces colocamos nosotros Diario La República como si fuera el autor, ¿ya? Diario El Peruano, no es la forma. Se tiene que colocar, si es un articulista que ha publicado, que ha comentado en un diario de circulación, usted tiene que colocar justamente el autor, ¿ya? Y allí sí hay que colocar, como es diario, la fecha completa. Ustedes saben que los periódicos son pues, que pueden darse una vez al año, de forma semestral, etcétera, y eso es llamado revistas. Los diarios son aquellos que tienen periodicidad cada día. Cada día sale un nuevo número. Entonces, esto es. ¿Qué pasa si no tiene autor? Consignamos en lugar del autor el título. ¿Ya? Entonces, esa es la manera. Y si tiene una versión digital, usted coloca además el URL correspondiente. Los libros y obras de referencia, también ahí estamos dándole la forma correcta. Por ejemplo, un libro impreso. Si es un libro impreso antiguo, como es, por ejemplo, el de Hamlet, debemos considerar, ¿ya? El apellido del autor, el año de publicación, en este caso, de una versión nueva, el título en cursiva, como el original debe aparecer en inglés y ya en una versión en español hay que consignar también quién es aquí en este caso, el editor y el traductor. Editor y traductor ahí. Y por supuesto, y se coloca las editoriales. En este caso son dos, Planeta y Paidós. Y entre paréntesis, cuándo fue publicado el original. Entonces ahí tenemos todos esos datos. Lo mismo cuando son audiolibros, que ahora son muy usados, también hay que colocar y consignar de esas maneras. Acá tenemos todo pormenorizado, diccionarios, enciclopedias, cuál es la manera correcta de hacer las referencias. Informes y comunicados, ¿ya? También es notas de prensa. Por ejemplo, ahí tenemos de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros. Del Perú hay que colocar, no se puede colocar con el Consejo de Ministros nada más, del Perú. Y se va a consignar de ese modo. Las conferencias y presentaciones, siempre que estén registradas, ¿no? Y tengan pues una
un repositorio donde poder encontrarlo. Son la manera como se hace la referencia de conferencias, ponencias, resumen de conferencia, ¿ya? Y dónde lo vamos a encontrar. Por ejemplo, ahí tienen ustedes el URL del resumen en PDF. Las tesis, de tesis de obtención de título, las de maestría, las tesis doctorales, documentos legales, la Constitución Política, también Constitución Política del Perú y de esa modo. Cómo se van a referenciar las leyes, los códigos, documentos legales como decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, los medios audiovisuales. Últimamente estamos en un mundo pues de que también se consideran que como fuentes. No podemos dejar las películas, podcasts, los videos de YouTube, obras de arte, diapositivas, siempre y cuando estén en repositorios, las redes sociales, Instagram, Facebook, perfil de X, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que considerar también todos esos aspectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a invitarlos para el día de mañana. El día de mañana vamos a invitarlos que tenemos también a la misma hora, ¿ya? A la misma hora vamos a tener nosotros una reunión en la que vamos a dar cuenta de la siguiente conferencia. Claves para escribir correctamente un artículo científico apoyado por inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, el día de hoy agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia y los esperamos el día de mañana a la misma hora. Pueden ustedes también, eh, están cordialmente invitados y esperamos su participación. Ya, compartir la ponencia, repetir el video de la conferencia. Sí, claro que sí. Patricia, mañana. Sí, se les va a enviar, por eso que se les ha solicitado allí. Ya, a ver, vamos a ver en estos momentos. Voy a compartir incluso el enlace Zoom para el día de mañana. Ya, si nos espera un momentito, aquí tenemos. Ya, en estos momentos vamos a compartir el enlace para mañana, para todo lo que se refiere a lo del artículo científico, ¿ya? A ver, en estos momentos vamos a compartirlo. Ya está. Listo. Tienen ustedes ahí, pueden anotarlo, pueden copiarlo, el enlace Zoom para el día de mañana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención y estaremos Dios mediante, el día de mañana compartiendo algunos asuntos también con cómo elaborar de manera correcta ya los artículos científicos. Ustedes saben que se estila el modelo IM, ¿no? RD. Introducción, metodología, resultados y discusión. A la misma hora, 5 de la tarde, los esperamos. Vamos a enviar nuevamente aquí el enlace Zoom para el día de mañana. Muchísimas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes y los esperamos, Dios mediante, mañana a las 5 de la tarde.